Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la asignatura Herramientas Digitales para Profesionales del siglo XXI y en este video quiero compartir contigo el uso de listas para validar ingresos de datos. Este video lo estoy preparando porque en la sesión o clase donde vimos el uso básico de Excel surgió una pregunta de un estudiante en la cual él quería saber cómo se usan las listas. Y por esa razón les preparo este video. ¿Por qué le puse uso de listas para validar ingresos de datos? Porque cuando trabajo en Excel, yo tengo celdas donde poner datos. Aquí en el punto 1 tenemos una situación en la cual hay una lista de ejecutivos iniciales, que son Claudia, Pamela, Anabel, José Luis, Pablo y Luis. Entonces, lo que yo quiero es tener una celda, que está en la columna D, en la cual yo pueda seleccionar y que me aparezca la lista de los ejecutivos. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se hace. De momento ya está hecho eso y se asoció como rango de valores aceptables los que van de Claudia a Luis y funciona bien. El tema es que luego de un tiempo se agregaron 3 ejecutivos más, Ángela, Carolina y Pedro. Y la lista desplegable o el combo box no los muestra porque no están asignados al rango inicial. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, podríamos redefinir obviamente la celda para que lo acepte, pero no es práctico porque cada vez que agreguemos o borremos, vamos a tener que estar modificando. Es mucho mejor trabajar con una tabla. Nosotros ya conocemos tablas, sabemos que son objetos que tienen filas y columnas. En este caso, una tabla muy simple que es igual a la lista original o muy parecida a la lista original de ejecutivos, Claudia, Pamela, Anabel, José Luis, y ahí cambia un poquito porque ya están Ángela, Carolina y Pedro. Bueno, ¿y para qué sirve esto? Vamos a asociar la celda no ya a un rango específico, sino a la tabla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual como se crea una lista, que ya lo vamos a ver, seleccionamos la celda, nos vamos a datos, nos vamos a la opción validar, se abre una ventanita, seleccionamos lista y simplemente marcamos la, la tabla que se llama tabla 3. ¿Cómo lo sé? Porque si se fijan abajo dice, se refiere a tabla 3 ejecutivos. Pongo aceptar y queda asociada la lista a la tabla. Y ustedes dirán, es lo mismo que estaba en el punto 1. No es lo mismo, porque si yo agrego valores a esa tabla, automáticamente van a aparecer en esta lista de valores correctos. En cambio, antes, si los agregaba, no aparecían porque mi asociación inicial era a menos valores. Para que se entienda mejor esto, vamos a compartir ahora la planilla. Aquí está. Esta planilla tiene 3 hojas, rangos y listas, tablas y listas y validación. Vamos a partir por rangos y listas. Si se fijan, aquí yo tengo en esta cajita que dice que tiene como título lista desplegable 1, yo selecciono ahí y me aparece las opciones de Claudia a Luis. Entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, pero ¿cómo se crea esto? Selecciono esa celda que está, si ustedes se fijan, no tiene nada especial, una celda común y corriente, y voy a crear la asociación a la lista. ¿Cómo lo hago? Como les dije, me voy al menú Datos, luego voy a esta opción que dice Validación de datos, está un poquito oculta, ahí está, la selecciono, se abre esta ventana. Y esta ventana me dice que en esa celda se puede ingresar cualquier valor, y está perfecto. Pero yo quiero que solo se permitan datos de la lista. Entonces selecciono acá, pongo lista, ¿sí? Está marcado omitir blanco, de tal manera que solo va a mostrar valores que no sean blancos, y la opción de lista desplegable. Pero, ¿cuáles son los valores aceptables? Selecciono acá, donde dice origen, y encierro desde
Claudia hasta Juan. Con esto estoy solucionando el problema que comentábamos, pero me obliga cada vez que modifique la lista a hacer esto de nuevo. Ir a datos, luego a validar y hacer los cambios. Pero vamos a hacer el ejercicio. Pongo aceptar y ahí está. Esa celda no tiene nada especial. Esa tampoco, esa tampoco, esa tampoco, pero ahí aparece el combo box porque esa fue la celda que configuramos. Si yo pincho acá, me muestra de Claudia hasta Juan, selecciono a quien quiera, a Juan por ejemplo, y ahí está. Entonces, aquí lo que estamos logrando es que en esa celda solo haya valores aceptables, independiente de si lo hicimos con la tabla o no, pero lo estamos validando. ¿Y qué significa estamos validando? Significa que si yo trato de agregar otro valor, ahí borré, ya no está Juan, voy a poner a Jorge, quien no está en la lista, y me reclama. Dice, este valor no coincide con la restricción. Sin embargo, este mensaje no es del todo claro, porque es un mensaje genérico. Voy a poner cancelar, estoy en la celda que asocia a la lista, sigo en el menú datos, voy a validación de datos, veo nuevamente la ventana, está seleccionado aquí la opción lista, pero hay dos pestañas que no vimos. Uno dice mensaje de entrada. Entonces yo puedo poner un título acá, voy a poner ingreso de ejecutivos, y el mensaje de entrada va a decir seleccione su ejecutivo de la lista disponible. Le pongo aceptar y eso hace que aparece ese cartelito. ¿Por qué aparece el cartelito? Porque estoy seleccionando esa celda. Si yo pincho acá, ya no aparece. Pero tiene la ventaja de que cuando yo llegue a la celda, me aparece título, ingreso de ejecutivos y el mensaje, seleccione ese ejecutivo de la lista disponible. Perfecto, pero yo soy porfiado y vuelvo a poner a Jorge y me vuelve a salir el mensaje genérico. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Selecciono la celda, que ya lo había hecho, me voy a la opción o al botón validación de datos, lo marco, ya ocupamos configuración, mensaje de entrada y ahora podemos usar mensaje de error. Aquí tengo tres opciones. El mensaje de error va a aparecer cuando no cumpla el hecho de poner solo o seleccionar solo valores de la lista. Si yo insisto con Jorge, va a salir el mensaje. Hay tres opciones. Sale con una opción alto, con ese botoncito o ese símbolo rojo con la X, como advertencia, que es amarillo, no es rojo, y tiene signo de exclamación, o información, que tiene un color azul de la I de información. Voy a mantener el alto, voy a poner como título, dato, ese es el título que va a aparecer cuando alguien no respete, o sea, ponga Jorge, por ejemplo, y pongo dato de ejecutivo no correcto. Ese es el título. Y el mensaje es, seleccione el ejecutivo de la lista que se muestra. Pongo aceptar. Como siempre, selecciono otra celda, no pasa nada, pero cuando selecciono ahí, me da la opción de escoger a quien quiero, pero como yo soy porfiado, voy a poner a Jorge. Doy Enter y ahora me sale un mensaje que es bastante más claro, dice dato ejecutivo no correcto, lo escribimos nosotros, selecciona el ejecutivo de la lista que se muestra. Pongo cancelar y desaparece. Bueno, ahí estamos agregando un mensaje y estamos de esa manera no solo validando, sino también permitiendo que se entienda qué es lo que está sucediendo. Bueno, en la hoja tablas y listas está la tabla desplegable, ahí está de Claudia hasta Juan, y para que vean que esto funciona, voy a agregar aquí, arrastro de ese borde, voy a agregar ahí, y se agregó otra celda, ¿se fijan? Sin embargo, si voy acá y muestro desplegar, no me la va a mostrar, porque cuando creamos o cuando se creó esa lista asociada, se marcó o estaba marcado la opción que dice solo no blancos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir a Jorge acá,
Jorge, doy Enter, y ahora sí, bueno, aquí este 10 me dice cuántos registros hay. Aquí está, aquí se ve la función contar a, o sea, contar todo lo que hay en la tabla 2 de la columna ejecutivos y mostrarlo, o sea, 10. Y acá cuando selecciono, busco abajo y está Jorge. ¿Por qué está Jorge? Porque esto está asociado a una tabla. Y si la tabla cambia, la celda permite o reacciona en consecuencia. Si yo borrara a Carolina, por ejemplo, voy a borrar a Carolina, botón derecho eliminar, borro la línea, bajo a 9 la cantidad de registros y acá Carolina ya no está. Por suerte tenemos el control Z y ahí está, apareció Carolina y vuelven a ser 10. Bueno, eso es en cuanto a crear una lista asociada a una celda. Lo vamos a hacer aquí de nuevo. Selecciono la celda donde quiero hacer la relación, menú datos y acá en variación de datos me voy a configuración, selecciono lista y digo qué es lo que quiero que me asocie. Entonces voy a poner ahí, pongo aceptar, seleccioné el rango, si ustedes se fijan. ¿Cómo quedó? ¿Cómo lo veo? Me paro en la celda que acabo de modificar, vuelvo a ir al botón y como selecciono una lista, me muestra ahí de B5 a B14. ¿Ya? Pero no me gustó mucho eso. Así que le voy a poner a aceptar. Voy a volver a hacerlo, pero esta vez voy a borrar acá y voy a escoger desde acá hasta acá y ¿qué pasó? Muestro nuevamente a ver qué ocurre y sigue estando de, asociado a un rango de celda. ¿Qué pasa si agregamos uno? Vamos a agregar a, ¿quién nos falta? Vamos a agregar aquí, insertar, agregué una línea, o sea, una celda. Voy a poner a Diego. ¿Ya? Se fijan que subió a 11 porque hay 11 valores, selecciono acá y está porque lo inserté al medio. Veamos qué pasa si lo inserto abajo. Como agrego una celda, arrastro ahí, ahí la agregué. Voy a poner ¿a quién nos falta? Voy a poner a Marcela. Marcela. Aquí el contador reconoce que hay 12 valores y si voy para acá y pincho, estará Marcela, está Marcela, no hay problema. Y Marcela es un valor correcto. Pese a que, vuelvo acá a la opción seleccionar, pese a que estoy marcando un rango, de todas maneras se comporta entendiendo que esto es una tabla y si modifico la tabla, se modifica el rango, tal como ustedes acaban de ver. Y eso es lo que quería mostrarle. Para terminar, quiero compartir otro elemento, que esto ya lo vimos, y quería mostrar esto que está acá, que a veces yo necesito, tengo una tabla como la de ejecutivo que estábamos viendo, pero a veces yo necesito referenciarlo en otra parte de la planilla. Entonces, si escribo al lado ejecutivo, me agrega eso como una nueva columna, ya lo vamos a ver. Yo lo hago deshacer, por eso ahí en el punto 2 dice dar deshacer. Y después me paro en la celda donde quiero, la celda columna C, y escribo igual y selecciono la celda al lado y aparece arroba ejecutivo. ¿Por qué? Porque el arroba quiere decir el contenido de esa celda que está tomada de una columna que se llama ejecutivo, porque la celda de arriba que dice ejecutivo, Excel entiende que no son datos, sino que es un rótulo, un título. Entonces yo puedo escoger acá a la celda al lado, me aparece el nombre de Claudia, luego copio y aparecen todos los nombres. Veamos cómo funciona eso. Volvemos a nuestra planilla, me paro aquí al lado, voy a poner copia ejecutivos, pero fíjense lo que pasa cuando doy Enter, asume que es una nueva
columna de la tabla. Entonces hago deshacer, control Z, y ahí queda claro que simplemente puse un título. Entonces me paro aquí, pongo el igual porque voy a poner una referencia o una fórmula, selecciono la celda al lado y ahí aparece ejecutivos, arroba ejecutivos, o sea, el contenido de la celda de la columna ejecutivo. Doy enter y aparece Claudia. Simplemente me paro acá, copio hasta acá y tengo copia ejecutivo. ¿Y para qué sirve esto? Aquí, si se fijan, cada celda está referenciando la que tiene al lado. No está mal, está bien, pero yo quiero copiar esto, copio todo, copiar, tiene lo que se llama la marcha de las hormigas, que marca lo que estoy copiando. Me voy a la otra hoja que es validación, y aquí hago botón derecho y la opción valores. ¿Se fijan? Puedo pegar tal cual o puedo pegar valores. Voy a pegar valores y eso significa que, se fijan, es Claudia como su nombre, no es Claudia asociada a esta celda, como si está acá, ¿ven? Aquí dice igual tabla 2 arroba ejecutivo, o sea, seleccione y copie acá el valor, el contenido de la celda, que es Claudia. Y así para todo. Acá lo que hice fue pegar los valores y ya son datos que están por sí mismos. Puedo borrar, cambiar y da lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería compartir y es lo que aparecía acá. Era mejor mostrarlo, aquí hay un ejemplo, pero era mejor mostrarlo directamente. Y eso es lo que tenía para compartir en este video. Para que no sea tan largo, vamos a quedar hasta acá y seguimos en otra clase avanzando con Excel. Ahora ya un Excel intermedio avanzado, porque ya conocen lo básico. Hasta la próxima y espero que les haya gustado.